Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Hola a todos, soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles en una producción para Radio Unión 107.9 de la FM de tu dial. Radio Unión es una radio de Murcia que tiene una muy interesante programación para que puedas recorrer, que puedas encontrar deportes, música, noticias y también cultura e información. Por ejemplo, puedes encontrarnos a nosotros. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Bueno, recuerda que estamos recorriendo la saga de Jesús, la saga simbólica, así se llama. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Jesús es un referente para todo el mundo occidental. Jesús, Cristo, quizá te suene del Nuevo Testamento, es algo con lo que hemos crecido todos. Es decir, puede ser ateo inclusive y es algo que nos marca como cultura occidente. Entonces, si es ese referente tan importante, si es ese mito que nos impregna en el sentido mito no de falsedad o mentira, sino mito en el sentido de lo que es previo al logos. El logos es esa palabra griega que tiene que ver más con razón, con entendimiento, con pensamiento, con estructura y plan, mientras que el mitos tiene que ver con el símbolo, tiene que ver con aquellas cosas que encontramos, por ejemplo, en los mitos griegos o los mitos, no sé, vikingos o celtas o de Sudamérica. Cualquier mito del mundo lo que va a hacer es a través de una historia, una narración, hablarnos de verdades muy profundas. ¿Y por qué no nos alcanza el logos? Bueno, el logos se queda corto, porque el logo define cosas, mientras que el mitos nos refiere, nos lleva, nos invita a ir más allá de las meras palabras hasta aquellos conceptos que no pueden tocarse. Por ejemplo, un mito va a hablar mucho mejor del amor de lo que va a hablar un discurso de la Wikipedia, por ejemplo, ¿no? No nos va a satisfacer de la misma manera y no nos va a llevar tan lejos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos recorriendo la saga entonces simbólica de Jesús y estamos en la parte del final del Nuevo Testamento, que te hago spoiler de nuevo, pero bueno, es una obra bastante antigua como para que no la hayas leído, así que como cuando se suele decir, es una película tan vieja que la tienes que haber visto. Bueno, esto es lo mismo. Así que ahí va el spoiler. Jesús muere al final. Jesús muere. Pero el tema es aquí cómo muere. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Y por qué su muerte refiere a nuestra vida cotidiana? Entonces, fijémonos. Tenemos por un lado aquí en el Evangelio de Juan, dice Jesús, dice así: les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Entonces, ya lo habíamos hablado en el programa anterior que tratábamos este tema, pero aquí lo volvemos a retomar. Hay que morir, hay que morir. Y esto no lo dice solamente el Evangelio. Fijémonos, aquí tenemos a Platón en el Fedón, que nos dice, porque el riesgo, dice, de cuantos rectamente se dedican a la filosofía, de que les pase inadvertido a los demás que ellos no se cuidan de ninguna otra cosa sino de morir y estar muertos. Los que de verdad filosofan simias se ejercitan en morir, y el estar muerto es para estos individuos mínimamente temible. Nos está diciendo que se trata de morir. Y habíamos hablado que morir no es simplemente morirte físicamente, sino corromperte, transformarte, mudar de piel, mutar. Eso es lo que nos propone Jesús. Por ejemplo, lo tenemos por aquí, por ejemplo, en Mateo 16, 21 al 28. Jesús empieza a explicarle a los discípulos una especie de, escúchenme, voy a morir. O sea, voy a ir a la cruz, ¿no? Y ya sabemos que Pedro le dice esta frase: Señor, ten compasión de ti mismo, ¿no? Como diciendo, cuídate, que esto jamás te suceda. Como si una madre le hablara al hijo y le dijera, no quiero que sufras, no quiero que te pase nada, mamá te va a cuidar siempre, para que nunca tengas que sufrir. Pero a su vez sabemos que si ese niño no sufre y no tiene contradicciones y no le pasan cosas, no va a crecer, no va a aprender. Entonces, Pedro le dice esto y
Jesús le responde esto. Satanás, le dice, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. ¿Y qué dice Jesús? Dice, a sus discípulos les dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Es decir, tomar la cruz, ir al camino del choque, el camino de la desintegración, el camino de la deconstrucción. ¿Significa esto que no puedo tener familia, que no puedo tener trabajo fijo porque todo lo voy a estar rompiendo? No. Se trata de tener esta actitud en general, como el héroe, una actitud de héroe, una actitud de voy a, ante cada cosa, cuestionar. Voy a ser como Sócrates con su mayéutica, voy a deconstruirlo todo para que me pueda revelar entonces una verdad que está ahí subyacente, una verdad que está dentro. Entonces Jesús dice, porque ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿No? ¿O qué puede dar a cambio de su alma? Es decir, ¿de qué te sirve una vida de confort, una vida donde no te pase nada, no te enfermes, no pierdas nada, donde no tengas contradicciones, si perdes tu alma? Si dejas de tener algo que se llama entonces dignidad, si dejas de ser un ser digno, ¿no? Porque esta alma es un sinónimo, vamos a escribirlo en rojo ahí, un sinónimo de ser digno, ¿no? Y ser digno, tener dignidad, es tener una sensación de, sí, soy yo, y me siento en mi sitio, me siento en mi lugar, me siento completo. Entonces, ganar el mundo es ganar la comodidad. Cuando se habla del mundo, muchas veces en la Biblia, como en la época medieval también, se habla del siglo. En nuestro siglo, las cosas del siglo, bueno, se refiere a las comodidades, ¿no? A las cosas que no cambian, a las ideas fijas. Entonces, saber romper con eso es ganar el alma. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es una situación peregrina, justamente, porque el alma es como el espíritu, es una cosa que el mismo Jesús dirá, no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Es como el viento, dice, no se sabe de dónde viene ni a dónde va. O sea, no te está diciendo, vamos a estar súper seguros. Al revés, Pedro es el que quiere, como es una piedra, Pedro, le dice, dice, ten compasión de ti mismo, le dice a Jesús. Es decir, no queremos que te vayas, no queremos que cambies, no queremos que te transformes, queremos que sigas siendo quien eres, queremos seguir disfrutándote. Y él le responde, aléjate de mi vista, ¿no? Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Jesús aquí lo que está diciendo es que existen dos maneras de ver el mundo, ¿no? Spinoza, el famoso filósofo holandés, decía que hay dos maneras, subspecia, vamos a poner subspecia, que quiere decir de la especie de, o de la forma de, o con la forma de, y hay dos. Una es eternitatis, así, de la eternidad, nitatis, y la otra es temporis. Es decir, hay una mirada que es la mirada del tiempo, la mirada de que quiero que las cosas se mantengan como me gustan, porque me gustan, no quiero que cambien. Esa es la mirada del tiempo, es la mirada de lo que me conviene, de lo que me agrada. Normalmente es una mirada acomodaticia. Esa no tiene alma, porque el alma se encuentra. El alma es algo que se encuentra, ya lo vimos en la vez anterior en el Getsemaní, en la prensa de aceite, cuando pruebas algo, ¿no? Uno para probar algo lo somete ¿a qué? Lo rasca, lo aprieta, lo hace rebotar contra el suelo, lo prueba, ¿no? Entonces, la mirada de Dios con la mirada de la eternidad es otro tipo de mirada. Es una mirada más global, donde no le importa tanto mi coche, mi casa y mi perro, sino que es una mirada que entiende al ser humano o a la humanidad como una totalidad. Y ahí uno está más dispuesto a sacrificar cosas pequeñitas. Entonces, ahí tenemos, Jesús está anunciando su muerte. Hay aquí un poema muy bonito de
¿Cómo era el nombre? Ahora me olvidé. Bueno, no importa. Thompson, pero no me acuerdo. Francis Thompson, ahí está. Eso es. Eh, Pasa que son tantos nombres que se me van yendo. El sabueso del cielo. Este es muy famoso y este Francis Thompson era un inglés que, bueno, tuvo una vida bastante difícil donde se alejó de la casa paterna, la pasó muy mal y acabó muriendo de una tuberculosis, pero en eso justamente escribió estas líneas, estas poesías tan bonitas, donde habla de que él huía de noche y de día, a través de los arcos de los años y le huía a porfía, o sea, con gran intensidad, de entre los tortuosos aledaños de mi alma, por entre los tortuosos, y me cubría con la niebla del llanto o con la carcajada como un manto. Está hablando de esa tendencia que tenemos de escapar. ¿De escapar de qué? ¿No? De escapar de la confrontación con la vida. Y la vida es deterioro, la vida es corrupción. No lo queremos ver. Nos amparamos en la carcajada o en el llanto, ¿no? Carcajada o llanto baratos, ¿no? No por cosas esenciales. Dice, he escalado esperanzas, me he hundido en el abismo del esnable para huir de los pasos que me alcanzan. Está hablando de que ese Jesús que sabe que tiene que ir a la cruz, aunque no le guste, sabe que por ahí es el camino, que el camino tiene que ver con la deconstrucción, como dirá Jacques Derrida, ¿no? Pero él siente que esos pasos, aquí Francis Thompson lo siente como que lo están persiguiendo y lo van a alcanzar, ¿no? Sin prisa, imperturbables, esos pasos lo van a alcanzar. Oigo resonar una voz que dice, todo te deja porque me dejaste. Es buenísimo esto, todo te deja porque me dejaste. Esa voz es la voz de Dios, ¿no? O la voz de la vida como totalidad, que nos dice, nada te va a saber a nada, nada va a tener sentido en tu vida porque te has olvidado de lo más importante. Entonces, hagas lo que hagas, no va a tener profundidad. Golpeaba las ventanas que ofrecen al proscrito sus encantos y temblando de espanto pensaba que el amor que me persigue, si al final me consigue, no dejará brillar más que su llama. Y si alguna ventana se entreabría, el soplo de su acceso la cerraba. El miedo no alcanzaba a huir cuanto el amor me perseguía. Me evadí de este mundo, violé la puerta de oro de los cielos, pidiendo amparo a sus sonoros velos. Es decir, es bellísimo todo el poema, ¿no? Ahora no tenemos tiempo de leerlo completo, pero se los dejo ahí para que lo puedan profundizar. Pero nos habla de estar huyendo. ¿Y de qué huye Jesús? Bueno, huye de, por ejemplo, aquí en Isaías 53, nos habla del famoso varón de dolores, ¿no? Que es casi como una profecía que un judío diría no es una profecía de Jesús, pero podemos entender que si Jesús es un modelo, es el modelo del sacrificado, el modelo del héroe, como el de la película El Gladiador, o como lo es Hércules, o como lo es Perseo, o como lo es Teseo, cualquier héroe de la historia, de la misma manera entonces nos va a proponer las distintas escrituras, las películas de hoy en día, nos van a dar este modelo. Y aquí Isaías 53 nos muestra cómo es. Dice, azotado, herido por Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Más adelante, angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Bueno, de todo le pasa. Es triste lo que leemos aquí de lo que le sucede justamente a alguien que recorre este arquetipo, este formato. Lo vemos también en Lamentaciones, el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Tenemos, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, y así todo, ¿no? Cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración.
cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. O sea, está describiendo a alguien que es olvidado por completo, que que lo maltratan, que lo desdeñan y que le pasa de todo básicamente. Es como, no sé, el tango Tormenta, por ejemplo, ¿no? Que cuenta los devenires de una persona que se siente abandonado por completo por Dios, ¿no? Y no entiende por qué a los malos le va bien y a los buenos no. Entonces, Jesús se lanza a esto. Se lanza a Isaías 53, se lanza a Lamentaciones 3, se lanza al Salmo 22. Este Salmo 22 es el que Jesús mismo dice, la frase, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche ya no hay para mí reposo. Y sigue hablando, como pasó también con Lamentaciones e Isaías 53, hablando de lo mal que la pasa, de cómo lo maltratan. Entonces, esto es una descripción de nuestro propio abordaje cuando nos animamos de la deconstrucción. Si yo creo en la familia, creo en los hijos, creo en el futuro, creo en el capitalismo, comunismo, lo que fuera, cristianismo, bueno, animarse a ir a la cruz significa siempre estar deconstruyéndolo, siempre estar rompiéndolo, siempre estar corrompiéndolo. Es lo que encontramos en el famoso monólogo de Hamlet, ¿no? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Ser o no ser. Ser o no ser implica, ¿qué voy a hacer? ¿El ser inauténtico, falso, acomodaticio? ¿O el verdadero ser, ¿no? El auténtico, el que se la juega, el que es capaz de cuestionar las cosas, el que no se contenta con el mero pasar por la vida, sino que busca algo más. Bueno, este segundo obviamente va a sufrir. El primero no. El primero va a estar adormecido nada más. Por eso se conoce al de la vida auténtica, dirá Platón, una anamnesis, un recordar quién uno verdaderamente es. Ser auténtico trae dignidad, trae la sensación de sé quién soy, pero a su vez es un proceso muy doloroso, como cuando un grano cae en el surco, ese grano queda bajo tierra, ese grano está ahí esperando a ver si alguna gotita de agua le cae y puede que no caiga ninguna. Entonces, ese surco oscuro, húmedo, donde el grano se pudre y muere, y gracias a que muere va a brotar, si es que el agua le da, y va a salir lo que los alquimistas llamaban Benedicta viriditas, el verdor bendito. Eso va a venir del grano, pero el grano tiene que morir. Pero acá hay algo muy curioso. No solo tiene que morir el grano, sino que tiene que entregarse a la incertidumbre. Porque acá no hay una especie de, bueno, si yo me meto en el surco, dice el grano, vos me asegurás que voy a brotar, ¿no? Respuesta, no. Es decir, el surco es lo mismo que la cueva, ¿no? El sepulcro donde lo metieron a Jesús. A Jesús lo meten dentro del sepulcro y ponen una gran piedra tapando la entrada. Jesús, una vez adentro, habrá pensado, ¿y si el Padre se olvida de mí? ¿Y si no me saca? Podría pasar. Bueno, Jesús no tenía ninguna certidumbre de que eso iba a pasar. Es decir, al igual que en la cruz, él dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? Esa sensación de, no tengo la cosa controlada. Entonces, estos procesos donde uno se anima a hacer una vida auténtica, no tienen garantía. Porque justamente la vida auténtica presupone la incertidumbre. La vida auténtica es una vida de no hacer tienda en ninguna parte, sino de siempre ser nómada. Entonces, si contuviera una garantía, no sería una vida auténtica, sería una vida inauténtica. Entonces, estar en la tumba, pudrirse, no es garantía de que la cosa vaya a salir bien. O sea, si yo cuestiono mi concepto de amor, mi concepto de paz, mi concepto de felicidad, ¿alguien me certifica que después de eso yo voy a encontrar algo mejor? No. Puede que te quedes ahí totalmente colapsado.
Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Básicamente porque si no lo haces, tu vida no va a tener sentido. Va a ser una vida placentera, pero sin felicidad, sin eudaimonía, ¿no? Ese concepto que planteaba, por ejemplo, Aristóteles, que justamente decía que esa eudaimonía, esa felicidad, era encontrar un punto medio. El punto medio entre dos extremos, pero el punto medio entre dos extremos casualmente no es la mitad, sino que es un punto móvil, un punto que según, como la bicicleta, según uno va en la bicicleta y según qué va pasando, ¿no? Uno va ahí en la bici, está la persona en la bici, según qué va pasando se inclina más para un lado o para el otro. Pero si se quedara fijo en la mitad, se caería. Entonces, ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, David Thoreau, en Walden, que era ese lago que estaba cerca de su casa. Él decide abandonarlo todo e irse a vivir a Walden, ¿no? Y se va a vivir 2 años y medio, después vuelve. Pero se hace este camino para encontrarse a sí mismo, ¿no? Él necesitaba encontrar algo que en la sociedad había perdido. Esto hicieron también los padres del desierto, los primeros cristianos, cuando se dieron cuenta que Roma, hacia el siglo IV, había copado la iglesia, se había quedado con el cristianismo, y dijeron, eso no es el cristianismo. Tenemos que ir al desierto, a encontrar al verdadero cristianismo. Entonces, esto es lo que está haciendo Jesús en un Isaías 53, en unas lamentaciones, en el Salmo 22, ¿no? Se está lanzando al colapso. Ahí en el Evangelio, ¿no? Donde el grano debe morir. Jesús por eso va a anunciar su muerte, como dijimos. Va a decir, yo voy a morir, ¿no? Nos habíamos quedado la otra vez con las distintas palabras que él dice en la cruz. Así que vamos a proseguir por ahí. Él está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso ya lo hablamos. También la segunda, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera también la hablamos. Esto de mujer, ahí tienes a tu hijo. Es como una especie de, bueno, llegué hasta aquí, suelto a mi madre por completo, ¿no? Le doy un sustituto, le digo, ahí tienes a Juan, quédate con Juan. Pero ya vemos que la mujer igualmente lo va a poseer, porque María asciende, asume al cielo y le dice a Jesús, hijo, acá estoy, ¿no? O sea que en última instancia ya dijimos que el héroe desarrolla una batalla que nunca gana. Sin embargo, ahí está la cosa. No importa el ganar. Esta era una diferencia que establecían también los estoicos entre el telos y el scopos, ¿no? Ellos decían que si, por ejemplo, hay una diana, un blanco para disparar flechas, así, una diana, y un arquero, ¿no? Que está aquí con su arco y flecha para disparar. Ellos decían que lo importante es como cuando las madres le dicen a los hijos, lo importante es divertirse al jugar al fútbol, ¿no? No meter goles. Bueno, lo importante era disparar, ¿no? Prepararse y disparar. No acertar. Quizá uno nunca acierte, da igual. El mismo hecho de hacerlo, ahí está la cosa, no en el acertar. Esto parece una tontería, pero genera una gran diferencia. Porque si uno se centra en el acertar, Jesús hubiera dicho, ¿para qué voy a hacer todo esto si igual mi madre va a terminar ascendiendo a los cielos? Y la voy a tener ahí, voy a perder. Bueno, él se centró justamente en el proceso. Esto es algo que los estoicos proponían, en el proceso. Y dijo, igualmente lo voy a hacer. Porque no importa si son 20, 30 años que voy a ser libre de las garras, del adormecimiento, de lo femenino, lo que simboliza en la mitología lo femenino, lo inconsciente, pero voy a salir durante esos años, no importa que después me vuelvan a fagocitar, ¿no? Jesús, de hecho, ¿qué hace? Baja de los cielos, sale de esa especie de infinito que es el cielo, existe como un ser humano y finalmente vuelve al cielo para desaparecer otra vez. Entonces uno dice, bueno, pero ¿valió la pena? Respuesta de un héroe.
claro que valió la pena. No importa si fueron 5 minutos, sí que valió la pena. La misma noción podríamos aplicar a la creación. Decirle a Dios, Dios, ¿valió la pena crear? Tú eres el infinito. Estás en tu infinitud. Y después de que toda la creación se disuelva, sigues en tu infinitud. ¿Valió la pena? Si fue un pestañeo. Esos millones de años para ti son nada. ¿Valió la pena? Claro que sí, va a decir él. Es porque ese momento ínfimo de conciencia es un momento grandioso y totalmente diferente a la inmensidad eterna, inconsciente. Es un momento de conciencia, es un momento que le devuelve a Dios una mirada de Él mismo. Crear un sujeto crítico, que es el hombre, crítico, no crístico en este caso, crítico, es lo que permite que esa totalidad tenga un atisbo de lo que es, ¿no? Es como esa persona que se atreve a criticar al dueño de la empresa. Básicamente en la Biblia ese es Job. Job es el que se atreve a decirle a Dios, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué me hiciste eso? Desde ese momento, ese sujeto crítico le devuelve a un Dios que es infinito y que carece totalmente de un otro, no hay otro, es Él, todo es Él, le ofrece un otro, ¿no? Le ofrece, es el sparring, le ofrece un otro, un lugar donde pegar, para medirse. Eso no importa que dure un pestañeo en la vida de ese Dios que es eterno, no importa, eso es grandioso. Vamos aquí, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es una sensación de desamparo, obviamente. Está muy vinculado con lo que llamamos el temor de Dios también, ¿no? El sentirse nada, ínfimo. Es cuando uno se contrasta contra el velo de fondo de Dios, de la divinidad, o si queremos, de la eternidad. Uno se da cuenta que no es nada, ¿no? Y uno dice, pensé que tenía el control y descubro que no lo tengo. Entonces, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? O sea, he llegado a un punto donde descubro que todos mis planes, todos mis 2 más 2, 4 no funcionan. O sea, pensé que me ibas a ayudar, pensé que me ibas a garantizar. Me habías dicho que sí, como cuando a un niño se le dice que sí, que Papá Noel, ¿no?, existe. Y después crece y dice, ¿pero cómo? ¿No? ¿Me engañaste? No, no te engañé. No te engañé. En ese momento esa historia te sirvió y te hizo mucho bien. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es esa sensación de, ¿no era aquello entonces? Es como una sensación de que una puerta que se abre, es como, me acabo de dar cuenta que no, que el amor romántico, que la paz idealizada no es, que los santos y que tampoco. Me siento desamparado. O sea, me siento, como bien dice el propio Jesús. Dice él, las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza. Entonces, eso es. Me has abandonado. En el budismo zen dicen, sin una teja que cubra mi cabeza, ni una baldosa sobre la cual posarme. Eso es haberlo perdido todo. Es el maestro Marpa cuando lo tortura Milarepa, haciéndole construir y destruir una torre un montón de veces, ¿no? Y cuando ya la construyó y la tiró, y está pasado de furia y de agotamiento, el maestro se saca la sandalia y le da una bofetada. Eso fue el corolario. Y ahí se ilumina. Porque de lo que se da cuenta el discípulo en ese momento es que ningún grado de previsibilidad existe. Esta idea de que si yo hago 3 torres y las tiro a la cuarta me ilumino porque es un proceso de encadenamiento, esto me lleva a lo otro. No, lo que te está diciendo el maestro es, no hay encadenamiento. No hay esto te lleva a lo otro y finalmente lográs el cinturón negro de karate. No, el cinturón negro de karate está en todas partes. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una sensación de he perdido la cabeza.
todo esto no tenía entonces ese sentido lineal que yo pensaba. No. Entonces, este grito de Jesús es como el soltar lo más esencial, soltar el bastón que él creía que era Dios para él. Él guardaba la posibilidad de que, bueno, por lo menos lo único que me queda es que todos me abandonaron, pero este es mi papá, él me cuida. No, tampoco. Se trata de un abandono absoluto. La vida es así. No hay en dónde apoyarse. Luego enseguida dice, tengo sed. A mí esto me gusta porque tengo sed. O sea, ¿quién tiene sed? ¿Un muerto? No, normalmente tiene sed un vivo, ¿no? Como hambre también. El enfermo no tiene hambre. Ni sed. Bueno, sed a veces el enfermo sí, pero hambre no. Bueno, tener sed es decir, todavía tengo indicios de vida. Estoy vivo. Entonces, tener sed es como decir, soy humano. Es decir, todavía amo, todavía me gusta pasear por el parque, todavía me gusta, como diciendo, llegué hasta aquí, he descubierto esto anterior de por qué me abandonaste, que nada tiene sentido, y pese a todo tengo sed. O sea, he llegado, soy el iluminado completo y todavía me gusta, tal película, o todavía amo a tal persona, o todavía me gusta disfrutar de la playa. Es decir, tengo sed, tengo deseos, ¿no? El deseo, muchas veces se habla del deseo como una sed, ¿no? Como una sed de disfrutar. Bueno, tengo sed significa tengo motivaciones, tengo deseos. En el fondo, también me hace acordar a Ramakrishna Paramahansa. Vamos a mostrarlo mejor así. Tenemos una referencia visual. Vamos a buscar la imagen aquí. Estos son camellos. Pero son unos fondos que los pone el propio Bing. Ramakrishna Paramahansa. Ahí está. Bueno, Ramakrishna, que era un santo de la India, muy, muy reconocido, y donde todos coinciden que era como un grande, no hay controversia. Bueno, él cuando entraba en unos éxtasis muy grandes y se perdía del mundo, para poder volver decía, quiero fumar, o tengo ganas de comer pescado frito, ¿no? En su Evangelio de Ramakrishna dice eso, como una manera de volver a bajar a tierra y de no irse. Quizá ese tengo sed es una manera de decir, estoy llegando a unas profundidades inmensas del espíritu, pero yo no me quiero olvidar del mundo, de la materia. Por lo tanto, tengo sed. Quiero seguir conectado al mundo. Entonces, está bueno de vez en cuando lanzar un tengo sed, porque si no uno corre el riesgo de sentirse demasiado volado, demasiado espiritual. Hay un chiste argentino. En Argentina se utiliza la palabra boludo como un insulto, ¿no? A veces como entre amigos también, boludo, vamos a hacer esto, boludo. Pero muchas veces también como insulto y cuenta como una mala palabra. Entonces, digamos, una persona correcta no dice nunca boludo. Entonces, resulta que había un tipo que había sido muy bueno toda su vida. Había sido verdaderamente un santo. Y cuando el tipo muere, empieza su espíritu a elevarse y va subiendo con las alitas ahí de ángel, subiendo, y acá está el cielo, ¿no? Y el tipo era tan bueno, que se pasa del cielo. Y los del cielo se preocupan porque dicen, no, este se pasó. Si se pasa, no va a poder entrar al cielo. Entonces, San Pedro, desde el cielo mismo, le grita, le dice, decí boludo, le dice al tipo, porque se entendía que si él decía una mala palabra, boludo, iba a disminuir su pureza y más o menos iba a encajar con el cielo, porque era demasiado puro. Entonces el tengo sed es una manera también de decir, me humanizo, ¿no? El prójimo me interesa, porque tener sed es tener una necesidad. Tengo necesidad de algo que no lo tengo yo. Está afuera, es el agua, por ejemplo, ¿no? O el vino en ese caso.
Entonces, tener sed es buscar a un otro. Tengo necesidades. Reconocerse necesitado de otro. No una especie de no necesito a nadie, yo soy puro espíritu, estoy en mi meditación, soy un ser angélico, ¿no? Totalmente puro en mi ser. No. Tengo hambre, tengo sed, me gusta esto. Me gusta este tipo de música y no la otra. Eso es tener sed, está bueno eso. Después dice, todo está cumplido. Todo está cumplido. Esto nos muestra una idea que recorre todos los evangelios, ¿no? La idea de que Jesús cumple profecías. Cumple profecías. Es decir, las profecías son los profetas, obviamente, que miran de antemano. Profetizar significa ver de antemano. Los profetas van diciendo, anticipando el comportamiento del Mesías. Y Jesús quiere encajar en ese molde. Entonces, a cada rato está diciendo en los evangelios, esto lo hago para que se cumpla lo que dijo Elías, esto lo hago para que se cumpla lo que dijo Moisés, esto lo hago para que... Entonces, ¿qué está haciendo? Si entendemos que el plan, ¿no? Es una especie de entramado, de mapa de ruta divino, ¿no? De logos, que los antiguos estoicos decían eso, que hay un plan como el mundo de las ideas de Platón, en realidad es, ¿no? Un mundo perfecto que si uno tiene un atisbo ahí, ya pesca para dónde van las cosas en esta tierra. Entonces, una vez que lo pescas, seguí eso. Entonces vamos a plantearlo con otra metáfora más práctica. Imaginemos, vamos a hacer así, imaginemos una gran nube, ¿no? La nube de la cultura humana, desde el principio de los tiempos hasta ahora. Esa nube también la podemos comparar con Internet, ¿no? La nube, Internet. ¿Qué es Internet? Bueno, es un lugar donde nosotros, los seres humanos, vamos subiendo información constantemente porque nos van pasando cosas y esas cosas nosotros las vamos lanzando a la nube. Es decir, si a mí me pasa algo, queda en la cultura, en un libro que escribí, en una historia que se cuenta, en un relato, en una noticia, queda dando vueltas, ¿no? Entonces se suben cosas a la nube. Más adelante, una persona tiene que resolver un problema y como no se da cuenta cómo resolverlo del todo, ¿qué hace? Baja de la nube algo que le sirva y lo aplica. Entonces, a su vez resolvió su problema y vuelve a subir algo a la nube y lo deja ahí, que ahora tiene lo que tomó de antes más lo que le agregó él y sale esto. Y a su vez otro se lo descarga y así. Entonces, la nube es algo vivo. Es algo que si nosotros la analizáramos, descubriríamos todas las experiencias humanas desde el principio hasta ahora que están ahí. Repito, en la cultura humana, Jung le llamaba el inconsciente colectivo, pero Jesús le llamaba la voz de Dios, los profetas, ¿no? El plan de Dios. Entonces, ¿qué hacía Jesús? En lugar de vivir una vida mirándose su propio ombligo y decir yo voy a hacer lo que yo quiera y ya está, no, se daba cuenta que había grandes modelos y que algún modelo resonaba con él. Él se identificó con el modelo del Mesías, el modelo del que va cambiando las cosas y va siguiendo este patrón del héroe que se sacrifica y demás. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó ese modelo y decía constantemente, esto lo hago para que se cumpla lo que decía el profeta. Entonces, de la misma forma, el todo está cumplido significa que uno, en lugar de vivir una vida como Juan Pérez o como María González, vive una vida a la luz de esos grandes principios. ¿Con cuál de ellos se quedará? Con el que te resuene. Hay uno que será la Madre Teresa de Calcuta y otro que será Julio César. Bueno, el que te resuene. Uno lo baja a su vida y lo cumple, ¿no? Lo sigue. El gladiador tenía un arquetipo. ¿Cuál? El del héroe trágico. Otro que sea la Virgen María tenía el de la mamá sufriente. Bueno,
todo está cumplido significa, como decía Pablo en sus epístolas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Vive en mí. Significa que Él no vive como Pablo de Tarso, un señor del siglo I. No, vive como un gran principio llamado el Cristo. Encarna dentro de sí esos valores. Eso no sustituye la vida propia, no sustituye a María González o a Juan Pérez, los complementa, lo amplifica, lo mejora, te da sentido de vida, porque uno entonces se abre a lo que viene de arriba, se abre a lo que viene de abajo, que son las emociones, y a su vez le suma la propia razón humana, ¿no? Con tu nombre y apellido. Entonces ahí se da un ser mucho más total. Eso es cumplir el plan. Vamos al último. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Aquí hay como una idea de regreso. Padre, regreso a ti, ¿no? Mi espíritu, el espíritu es distinto al alma. El espíritu tiene muchas formas de entenderse eso según quien lo aborde, pero podríamos entender que el espíritu es como decía Plotino, por ejemplo, que existe, vamos a ponerlo en castellano, la mente, arriba de la mente la inteligencia y abajo el cuerpo, ¿no? Entonces él decía esto, son 3 niveles, la inteligencia, la mente y el cuerpo, ¿no? Y la tarea es que la mente puede o volcarse hacia el cuerpo y quedarse enganchada con cosas muy literales, o volcarse al intelecto, a la inteligencia y conectarse con cosas más profundas. Porque la inteligencia para los neoplatónicos será la capacidad de percibir cosas más profundas. Eso es el espíritu. Entonces, en tus manos encomiendo mi espíritu. Significa que he hecho mi morada aquí, en el intelecto. Es decir, a mi mente la llevé de paseo al intelecto y ahora vivo ahí. No vivo en el cuerpo. Entonces, no importa que el cuerpo lo pierda. Es decir, no me importa que lo literal de la vida lo pierda. Que las cosas se pierdan. Porque yo ahora vivo en un lugar donde eso no me toca, el espíritu. Y ese espíritu regresa a lo que Plotino llamara el uno, ¿no? El uno. Y Platón también. Entonces, Jesús aquí lo que está diciendo es, la única parte valiosa de mi ser, el espíritu, la inteligencia, que ahora mi mente vive ahí también, va hacia el Padre, va hacia el uno. Ese es el camino, un camino ascendente, que después va a tener su descenso, porque eso no hay que olvidarlo. El misterio mismo del cristianismo es la encarnación, justamente encarnar. Así que ese descenso va a ocurrir en el Pentecostés, por ejemplo, cuando le aparezca a los discípulos, Pentecostés, así, a los discípulos esa llamita de fuego en la cabeza, pero también va a venir en la segunda venida de Cristo, en la parusía. En todo eso va a haber un regreso. Pero por ahora se trata de salir, como en una pirámide pitagórica, de lo más bajo e ir hacia lo más alto. Ahí tenemos las 7 palabras que dijo Jesús, que además son 7 por el tema de que 7 es un número de progresiva perfección, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya se murió? Ya está muerto, ¿no? Está en el sepulcro, ya sabemos que el sepulcro es un lugar donde uno se pudre y que no sabes. La piedra es muy pesada, si la quitan, uno puede entrar, si no, no. Por eso dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, dice Marcos, compraron especias, bla, bla, bla. Decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Y cuando llegaron vieron que había sido removida ya, a pesar de que era muy grande. Descubrieron el sepulcro vacío. Y alguien les dijo, un joven, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, resucitó, ¿no? Entonces, aquí ellas se van súper contentas. Acaban de ver que el milagro sucedió. Este milagro que podría no haber sucedido. O sea, ¿qué garantía tengo yo de que si me descompongo, la vida me va a recomponer?
Ninguna. Entonces, tenemos aquí la resurrección, nuevamente Marcos, ¿no? Aquí tenemos el mismo evento. Y aquí Jesús se le aparece a Magdalena, ¿no? Ya tenemos el Jesús resucitado. Habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció a María Magdalena. Aquí es muy interesante porque cuando él se le aparece, creo que es en otro de los evangelios, debe ser el de Juan, donde le dice la famosa frase esta: Noli me tangere, que significa no me retengas, porque no he regresado al Padre. María Magdalena, cuando descubre que ese es Jesús, porque al principio no lo notaba, porque cuando uno ha cambiado, los demás no te reconocen. O sea, dicen, ¿y este quién es? Hasta que poco a poco uno en el contacto va evidenciando cosas que le recuerdan a la persona quien uno era, y ahí se van como acordando y van diciendo, sí, es Pepito, ¿no? Entonces, tenemos esto de no me toques todavía que no he regresado al Padre. Es decir, a veces necesitamos decir a las María Magdalenas, no, todavía no estoy preparado. A veces no nos damos cuenta de eso y creemos que el menor cambio que hagamos en la vida, listo, podemos seguir yendo al bar o al club de fútbol o a la fiesta de cumpleaños. No, a veces necesitamos tiempo. Cuando San Pablo, tuvo la revelación de Jesús, se fue a Arabia 7 años, ¿no? Entre lo que estuvo en Damasco y en Arabia, estuvo como 7 años. Es decir, se tomó un montón de tiempo para madurar eso. Entonces, por eso el profeta Oseas dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Por eso Jesús cuando nace se va ¿a dónde? A Egipto, y se queda ahí hasta los 12 años. O sea, un montón. Entonces, muchas veces cuando hacemos este proceso de resurrección, que hemos cambiado realmente y se dio el milagro, tenemos que cuidarnos, que eso nuevo se mantenga un poco. Fijémonos que Jesús se sigue apareciendo a los discípulos. Se aparece a 2, después se aparece a todos cuando están sentados a la mesa aquí, a los 11. Y normalmente la dinámica es parecida. Nadie lo reconoce hasta que él hace algo. Por ejemplo, come o corta los peces y los panes como él solía hacer. Y ahí dicen, mira, es Jesús. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Porque cuando uno cambia, como digo, no te reconocen. Y no solo no te reconocen los demás. Pensemos que dentro nuestro también somos una multitud. Y cuando cambia un Pablo, dentro mío, los demás Pablos, los habituales, les cuesta reconocerlo. No se dan cuenta quién es, ¿no? Y lleva un tiempo hasta que esos Pablos dicen, sí, ya sé quién es él, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús? Les dice esta frase: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es el querigma. ¿Qué es el querigma? Es la predicación del evangelio, ¿no? ¿Cuál es el evangelio o buena nueva? El evangelio es, se puede resucitar. Confía, tenés fe. Lanzate a este proceso del viaje del héroe o la tragedia, el héroe trágico, porque hay una posibilidad que no está bajo tu control. O sea, no te lo puedo asegurar, pero se puede. Se puede. Hay luz al final del camino. Y se lo dice a toda criatura, dice. O sea, predicarle a las plantas, a los animales, es una idea también muy interesante. En el budismo se dice que el Buda como principio iluminador, Buda significa el despierto, aparece en cada uno, los tibetanos dicen, de los 6 lokas o mundos. Los 6 lokas son como el del Señor de los Anillos, los orcos, los humanos, los elfos y así. Entonces, el Buda sabe que a cada mundo se le tiene que aparecer con la misma característica. Si el Buda se apareciera en el mundo de los orcos, sería un orco. Más perfecto y más bondadoso, pero un orco. Porque la manera que tenés de convencer a un orco que sea menos orco no es siendo un elfo, porque te va a odiar y te va a matar, sino pareciéndote a un orco
y haciendo un arrastre poquito a poco. Esto lo decía Søren Kierkegaard también, ¿no? Que poquito a poco había que arrastrar, pero desde una especie de me parezco a ti y desde ahí te voy llevando. Entonces, predicarle dice a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es ese creer? No es creer en Jesús como un Señor del siglo I o creer que murió por tus pecados en el sentido de que murió ahí afuera una vez y porque murió una vez te... No. Creer significa confiar en este proceso. Creer en el plan. El plan es lo que se conoce en la alquimia como la sal. El principio de la sal es lo que da forma a las cosas. Es lo que sería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo o bien el Arcángel Gabriel, los ángeles, que transmiten el plan de Dios. Entonces, creer significa confiar en este proceso. Y acá da las señales que guiarán a los que creen, ¿no? O sea, si uno confía, estas son las señales, estas son las marcas de que estás en esa. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, te liberarás de un montón de cosas tóxicas. Hablarás nuevas lenguas. O sea, te descubrirás pensando cosas que nunca habías pensado, entendiendo cosas que no habías entendido. Tomarán en sus manos serpientes y no te harán daño. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. O sea, las mismas cosas que antes te dolían y te eran peligrosas, ya no. ¿Por qué? Porque ahora no vivimos en lo literal. Es decir, si yo vivo en lo literal y, por decir, se me rompe el micrófono, sufro. Pero si yo vivo en algo más grande, que es como un paraguas, que lo cubre todo, ¿no? Y es el concepto docencia, pongámosle docencia, ¿no? Que se rompa un micrófono no afecta a mi docencia, afecta al aparato, al micrófono, pero yo puedo seguir siendo un docente, un profesor, un maestro. Lo voy a seguir siendo con otros medios. Entonces, que no te haga daño lo literal es porque uno se ha salido de lo literal, ¿no? Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se habla de ser capaz de sanar, de liberar, de dejar de sufrir, de alcanzar esa eudaimonía que proponía Aristóteles. Y después de eso, ¿qué hace Jesús? Ascendió a los cielos, ¿no? Se dice que María asume y Jesús asciende. ¿Por qué se hace esa diferencia? Bueno, para que no sean iguales, porque el nivel es diferente. Entonces, ¿qué hace? Sube a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y ellos, los discípulos, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces, hay una especie de Jesús que asciende a los cielos y se va, es decir, hay algo que ha completado su proceso, ese es el modelo, copien eso, como si dijera, cópienme a mí, dice Jesús, imitatio Christi, cópienme. ¿Y qué hacen los discípulos? Van por el mundo enseñando esta idea de creer, de confiar en qué, en el modelo, en la transformación. Entonces, Jesús no muere por tus pecados en el sentido de que, como lo clavaron ahí en una cruz, te beneficia aquí en el siglo XXI. No, de hecho la Iglesia Ortodoxa, griega y rusa, coincide en esto y no piensa que sea un sacrificio vicario, o sea, una sustitución. Como Él murió en tu lugar. Aunque no lo hiciste vos, lo hizo Él en el siglo I, te beneficia. No, dicen ellos. Se trata de algo justamente a emular. Y cuando lo emulás, ocurre un fenómeno que ellos denominan theosis, que significa theos es Dios y este osis es el proceso, entonces es el proceso de deificarte. ¿Qué resulta cuando se predica el querigma a todo el mundo y todo el mundo confía en este proceso y lo camina? Que esa gente, al igual que Jesús, se vuelve divino. No que se vuelve Jesús o que se vuelve el Padre o que se vuelve el Espíritu Santo. No, ellos dicen en la Iglesia Ortodoxa que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen su propia esencia. Esa esencia, nadie se mete en esa esencia, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen sus energías, energeia, ¿no?
esa energía o energías, esa fuerza, esa dinamis, es de lo que nosotros participamos. Y nos podemos llenar de esa fuerza, tal como Jesús se llenó de la fuerza del Padre. Entonces, así vemos cómo en distintos capítulos de los Evangelios, no nos da tiempo para recorrerlos todos, ahí teníamos el libro de Jonás, que es un libro también muy interesante, donde se habla de esto de no quiero hacer el proceso. Jonás es un no quiero. Y otro que es exactamente igual es Pinocho. Pinocho es un no quiero hacer el proceso, yo me quiero divertir. Y en los dos casos se los come un pez. Y después de eso, ¿qué hacen? Dicen, sí quiero, y lo hago. Entonces, a veces nos toca caminar el camino difícil, el camino duro. De hecho, Jesús dice, pueblo incrédulo, dice, no se les dará ningún milagro o ninguna prueba más que la prueba de Jonás. ¿Cuál es la prueba de Jonás? Estar en el vientre del pez 3 días. ¿Cuánto estuvo Jesús en la tumba? 3 días, ¿no? Y descendió a los infiernos, a lo inferior, y desde ahí salió triunfal, liberando a los que estaban ahí, a los patriarcas, porque no era el infierno de demonios, sino lo inferior, el limbo. Pero estuvo 3 días en el vientre de la ballena, en la tumba. A veces hay que estar para realmente hacer una transformación profunda. Es lo que los antiguos llamaban catábasis. Una catábasis es un descenso a lo más profundo, donde, por ejemplo, descendió Odiseo para hablar con Aquiles y con el sabio Tiresias, ¿no? En Grecia. Es decir, es un bajar y ahí darte cuenta de muchas cosas. A veces hace falta que nos pase el camino difícil. Así que bueno, con lo que hemos visto de Jesús, hay muchísimo más, como digo, por ver, y es todo súper riquísimo. Hay mucho material para que uno lo piense y saque conclusiones interesantísimas. Pero bueno, hasta aquí tenemos igual muchísimo con lo cual quedarnos reflexionando. Bueno, vamos a ver un poco la página web de aquí de Radio Unión, como hacemos siempre. Recuerden que esto se ve lleno de imágenes. A mí no me aparecen en los laterales ninguna. Aquí tampoco, pero a ustedes seguro que sí. Es mi ordenador nada más. Bueno, esto es Radio Unión, la página. Si quieren, a ver si la estoy mostrando. No, me parece que no la estoy mostrando. A ver, no. La vamos a mostrar ahora. Ahí va. Ahí sí. Bueno, es tan simple como poner radiounión.es arriba. Ahí la tenemos. Y después nos encontramos con estas pestañas que están aquí. ¿Qué son estas pestañas? Son distintos programas. Programa a la carta, programa Turbo Rock, programa Cultura Electro. El programa o los programas que hacemos nosotros aquí, Pablo Veloso, ahí aparece la espada de Damocles. Esta es la pestaña de programación, es la programación de la radio en general. Esto es para oír online y aquí la pestaña de contactos. Vamos a mirarlas un poco. Tenemos, como decíamos, si yo pico en a la carta, tengo el programa a la carta. Repito, me sale sin imágenes, pero a ustedes les va a salir con imágenes. Aquí puedo picar en cualquiera de estas, ver los contenidos, escuchar el programa, de hecho. Si hacemos lo mismo en Pablo Veloso, vamos a encontrar nuestros contenidos, que están acompañados también por videos, así que tenemos video y audio. Las dos cosas de cada programa y con muchas pestañitas para recorrer todos los que hemos hecho hasta el momento, que son muchos. Todo con imágenes va a aparecer. Oír online, por si queremos escuchar la radio online. Esto es por si estás en la calle, estás haciendo deporte. Basta con poner en la página de Radio Unión o la aplicación de Radio Unión y ya la estás escuchando donde quiera que vayas, ¿no? Toda la programación, la que se esté emitiendo. O picar alguno de estos, hacerle clic y escuchas el que más te guste en ese momento. La pestaña Contacto nos va a permitir saber dónde está Radio Unión, pero también aquí los datos de contacto por si quieres poner publicidad, por si quieres comunicarte con la radio para alguna gestión, que son muy amables. Ahí está, tenemos ahí el teléfono aquí abajo y el correo, ¿no? info@radiounion.es y el teléfono. Recuerda que si no eres de España, tienes que ponerle el +34 delante, antes del
Este es el teléfono celular o móvil. Si quieres mandar un WhatsApp o algo, le tienes que poner el +34 antes de agendarlo. Así que ahí lo tenemos. Radio Unión, en el inicio volvemos al comienzo. Ahí estamos. Así que muy bien. Volvemos aquí a nuestra imagen. Hemos recorrido la vida de Jesús. Ya haremos ahora un fragmentito más donde hablaremos de un personaje interesantísimo. C.S. Lewis. Quizás sabes quién es. Es el creador de la saga de Narnia, las Crónicas de Narnia. Un converso al cristianismo, era ateo él, un inglés que era muy amigo de Tolkien. De hecho, Tolkien lo convierte, Tolkien era católico, lo convierte al cristianismo. Y bueno, un referente junto con otros grandes como Chesterton, por ejemplo. Así que sobre él vamos a hablar y mucho en un siguiente programa, dentro de muy poquito, que va a completar esta saga de Jesús, la saga simbólica. Así que bueno, soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles, en una producción para Radio Unión 107.9 del dial del FM, y te espero en la próxima. Hasta pronto. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.